Bienvenidos a la sección de instrumentos financieros básicos. En esta sección se presenta al aprendiz la contabilización e información financiera de los instrumentos financieros básicos, guiándolo a través del texto oficial de la sección 11 de la NIF para Pymes versión 2015, para así facilitar el entendimiento de los requerimientos a través de ejemplos y permitiéndole crear juicios profesionales esenciales que se requieren en la contabilización de los instrumentos financieros básicos. Al finalizar esta clase, el participante podrá definir un instrumento financiero, identificar un activo financiero, un pasivo financiero y un instrumento de patrimonio, y determinar cuál de estos instrumentos financieros, es decir, activos y pasivos financieros, se encuentran dentro del alcance de la sección 11 de la NIF para Pymes. Para ello, lo primero que tiene que hacer el aprendiz es entender cuál es la definición de instrumentos financieros básicos. La sección 11, instrumentos financieros básicos, y la sección 12, otros temas relacionados con los instrumentos financieros, especifican los requerimientos de información financiera para los instrumentos financieros. Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. Es importante recalcar al aprendiz que cuando conversamos con relación al contrato, este contrato puede hacerse de forma verbal o escrita. Lo importante es que se genere las condiciones de contrapartida en donde uno de los participantes genere un activo y otro de los participantes un pasivo o un instrumento de patrimonio. Una de las principales dudas que presentan los aprendices en el momento de comenzar a estudiar instrumentos financieros es si estos instrumentos financieros en realidad son o no utilizados en las entidades. Tal como ustedes observan en la presente lámina, hay instrumentos financieros que se usan con frecuencia en las empresas. Por ejemplo, efectivo, el disponible que está en los bancos, las obligaciones que se generan a pagar a una persona, cuentas por pagar, los derechos que tenemos de exigirle a otra persona sobre alguna mercancía que hayamos vendido, una cuenta por cobrar, obligaciones y bonos que se pueden emitir e inclusive inversiones en acciones que realizamos en otras entidades. ¿Cómo se miden los instrumentos financieros en las normas internacionales de información financiera? En las normas internacionales de información financiera, nosotros podemos encontrar que la NIF Pymes versión 2015 incluye dos secciones para el análisis de los instrumentos financieros. La sección 11, que son los instrumentos financieros básicos, y la sección 12, que son asuntos de otros instrumentos financieros. Mientras que en la norma internacional de información financiera plenas, en este caso tenemos a la norma internacional de contabilidad número 39, que mide y reconoce los instrumentos financieros y que fue sustituida a partir del 1 de enero del 2018 por la norma internacional de información financiera número 9,
Dicha norma viene a simplificar el proceso y la comprensión de los instrumentos financieros de acuerdo a las situaciones que en la actualidad se presentan a nivel mundial sobre los tipos de instrumentos financieros que puede encontrar una entidad con obligación pública de rendir cuentas. Con relación a la elección de la política contable en pymes para instrumentos financieros, la NIF para pymes ofrece dos opciones para la contabilización de los instrumentos financieros. La primera es la aplicación de los requerimientos de ambas secciones 11 y 12 en su totalidad. Y la segunda es la aplicación de los requerimientos de reconocimiento y medición bajo la norma internacional de contabilidad 39, instrumentos financieros en la versión de NIF completas, cumpliendo con los requerimientos de información de acuerdo a las secciones 11 y 12 de NIF para pymes. ¿Esto qué significa? Que si una entidad define en su política contable que va a utilizar la segunda disposición de reconocer y medir bajo la norma internacional plena, la número 39, de igual forma tendrá que revelar de acuerdo a las condiciones establecidas en la NIF para pymes. Es importante recordarle al aprendiz que independientemente de las opciones anteriores que decida adoptar una entidad, también tendrá que conocer y aplicar la sección 22, pasivos y patrimonios, ya que ésta le establece los principios para clasificar los instrumentos como pasivo o como patrimonio y trata la contabilización de los instrumentos de patrimonio emitidos para individuos u otras partes que participen en la entidad. A medida que el aprendiz avanza en el aprendizaje de la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades, es importante recordarle que lo primero que tiene que identificar en una sección cada vez que la va a estudiar es el alcance que tiene esa sección en las actividades que se desarrollan en una entidad. Este módulo de estudio abarca los requerimientos de la sección 11, la cual se aplica a los instrumentos financieros básicos y es relevante para todas las entidades que cumplen con la NIF para pymes, mientras que la sección 12 se aplica a otros instrumentos financieros y a transacciones más complejas. ¿Esto qué significa? Que indiferentemente de que la entidad sea muy pero muy pequeña, siempre va a aplicar la sección 11 de la NIF para pymes y tendrá que evaluar dicha sección para el reconocimiento de los instrumentos financieros básicos. Dentro de los instrumentos financieros básicos tenemos que una entidad puede presentar efectivo, depósitos a la vista y a plazo fijo cuando la entidad es la depositante, obligaciones negociables y facturas comerciales representadas en cuentas por cobrar, efectos por cobrar, cuentas por pagar y efectos por pagar. Instrumentos de deuda, también representados por cuentas, notas, préstamos por cobrar y préstamos por pagar. Acciones ordinarias y preferentes, no convertibles y sin opción de venta. La sección 11 se aplicará a todos los instrumentos financieros básicos, excepto aquellos cubiertos por otras secciones de la NIF para pymes,
En este caso, tenemos a inversiones en subsidiarias asociadas y negocios conjuntos, contabilizadas dichas inversiones en acciones bajo las secciones 9, 14 y 15 de la NIF para pymes. Tampoco forman parte de los instrumentos financieros básicos el patrimonio propio de la entidad, el cual está analizado de acuerdo a transacciones en la sección 22 y 26 de la NIF para pymes. Los arrendamientos tampoco constituyen análisis por parte de la sección 11, ya que ellos tienen una sección específica para su estudio, que es la sección 20. Y los activos y pasivos generados por beneficios a los empleados tampoco forman parte de los instrumentos financieros básicos y son analizados en la sección 28. Cuando un activo o un pasivo que se genera en un contrato puede ser considerado un instrumento financiero básico. Todos estamos claros que el contrato debe dar lugar siempre a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otra entidad. Además, que la entidad tiene que haber optado por contabilizar los instrumentos financieros básicos de acuerdo a lo establecido en la sección 11 de la NIF para pymes. Y si hubiese algún otro instrumento o tema relacionado, este tendría que ser analizado por la sección 12. Además, el instrumento financiero no debe estar específicamente excluido del alcance de la sección 11, tal cual como ya lo analizamos. Una de las preguntas más recurrentes que nos hacen cuando comenzamos a estudiar instrumentos financieros es cuándo un activo o un pasivo financiero puede ser considerado un instrumento financiero básico. Si revisamos en el glosario de la NIF para pymes, la definición de activo financiero y pasivo financiero puede también, en este caso, incluir activos y pasivos financieros que no son considerados instrumentos financieros básicos. Un instrumento financiero básico, como primera parte, puede ser el efectivo o el disponible que nosotros tenemos en cualquiera de las condiciones de efectivo, es decir, las colocaciones en bancos. También tenemos como un instrumento financiero una inversión en acciones preferentes que sea no convertible, o acciones preferentes o acciones ordinarias que se encuentren sin opción de venta. Cuando hablamos de un pasivo financiero básico, tiene que ser un instrumento financiero de pasivo que cumpla con los requerimientos establecidos en el párrafo 11.9 de la NIF para pymes y que más adelante comenzaremos a analizar. También puede ser un compromiso de recibir un préstamo que no pueda liquidarse por el importe neto en efectivo, es decir, que genere intereses y que cuando se ejecute el compromiso se espere que se cumplan con las condiciones establecidas en el párrafo 11.9. Analicemos cuando un instrumento de deuda se encuentra en el alcance de la sección número 11. Un instrumento de deuda es considerado que puede ser estudiado bajo la sección número 11 cuando cumple las siguientes condiciones. La primera condición es que los rendimientos para los tenedores que tienen este instrumento de deuda debe ser un importe fijo, una tasa fija sobre el rendimiento del instrumento, un rendimiento variable a lo largo de la vida del instrumento o alguna combinación de tasa fija y variable. ¿Esto qué significa? Esto significa que siempre el instrumento debe generar un rendimiento, sea por un monto
constante, ejemplo 50 unidades monetarias mensual, sea porque se generó una tasa fija de rendimiento en la vida del instrumento, por ejemplo 8% mensual. Un rendimiento variable que siempre debe ser igual a la aplicación de la referencia única cotizada o a una tasa de interés que sea observable. O puede ser también una combinación entre tasas fijas y variables. Para rendimientos de tasas de interés fijo o variable, el interés se calcula multiplicando la tasa para el periodo aplicable por el importe principal pendiente durante el periodo. Veamos otras condiciones que tienen que cumplir los instrumentos de deuda para ser analizados bajo la sección 11. Otra de las condiciones es que no pueden existir cláusulas contractuales que puedan dar lugar o generen el riesgo a que el tenedor del instrumento pierda el monto del principal, el dinero prestado, o los intereses atribuibles al periodo corriente o a periodos anteriores que se hayan generado con relación a este instrumento. Las cláusulas contractuales también tienen que permitir al emisor o deudor pagar anticipadamente ese instrumento de deuda y deben permitir al tenedor que lo devuelva al emisor antes de la fecha de vencimiento. Estas dos condiciones no pueden estar nunca supeditadas a sucesos futuros, es decir, no pueden ponerse condiciones para que esta persona pague la deuda o para que la otra persona solicita la devolución del dinero correspondiente. No existe un rendimiento condicional y ninguna cláusula de reembolso, excepto por el rendimiento de la tasa variable descrito ya en el punto A y las cláusulas de reembolso descritas en el punto C. Hasta el momento hemos definido qué es un instrumento financiero básico, qué es un activo financiero, qué es un pasivo financiero que se encuentra al alcance de la sección 11, cuáles son los tipos de instrumentos financieros básicos que normalmente detallamos en una entidad y qué se encuentra excluido del estudio de análisis de la sección 11. Veamos algunos ejemplos para consolidar el aprendizaje. La entidad A le debe a la entidad B 10.000 unidades monetarias por mercancía que le compró a crédito a 30 días. El instrumento de deuda es una cuenta comercial por pagar, es decir, un pasivo financiero de la entidad A, y representa una cuenta comercial por cobrar o activo financiero para la entidad B. En este caso, este contrato, porque está establecido como tal en la factura, es un instrumento de deuda que cumple con todos los requerimientos establecidos en el párrafo 11.9, ya que no hay ninguna condición contractual en donde se ponga el riesgo de la recuperación de la mercancía ni está supeditado a valores futuros. En este caso, si llegan a establecerse o a fijarse condiciones diferentes a las que normalmente se dan de crédito, la entidad debe calcular lo que llamamos una financiación implícita. Por lo tanto, el instrumento de deuda se va a contabilizar de acuerdo a lo establecido en la sección 11, tanto para la entidad A como para la entidad B. El banco paga por anticipado a una entidad un préstamo a 5 años. El banco también le brinda a la entidad una facilidad de sobregiro por cierta cantidad de años. La entidad posee dos pasivos financieros. El primer pasivo es la obligación de reembolsar el préstamo a 5 años. Y el segundo es la obligación de reembolsar
el sobregiro bancario hasta cubrir el monto recibido como préstamo, empleando esa facilidad de sobregiro que le da. Tanto el préstamo como el sobregiro le generan a la entidad obligaciones contractuales de pagar en efectivo al banco los intereses devengados y el reembolso del principal. Por lo tanto, se consideran pasivos financieros. Veamos otro ejemplo. La entidad A posee acciones preferentes en la entidad B. Las acciones preferentes le otorgan el derecho a la entidad A de obtener dividendos, pero no el derecho de voto. Analicemos en este momento la perspectiva de la entidad A. Por lo general, el activo financiero es una inversión en la entidad B y se encontrará dentro de la sección 11, ya que las acciones preferentes pueden ser instrumentos de patrimonio o pasivos financieros en la entidad B de acuerdo a sus condiciones. De cualquier manera, desde la perspectiva del tenedor, que es la entidad A, las acciones preferentes en la entidad B serán un activo financiero, ya que la inversión se ajusta a la parte B y C de la definición de un activo financiero en la sección 11 de instrumentos financieros básicos. Es muy común que el aprendiz se confunda cuando comienza a analizar instrumentos financieros y considere que todos los instrumentos financieros básicos están bajo el alcance de la sección 11. Veamos unos ejemplos de casos que no cumplen con la definición de instrumento financiero básico en la sección 11. Una entidad tiene una obligación presente respecto del impuesto a las ganancias adeudadas del año anterior. ¿Por qué se confunde normalmente el aprendiz? Porque dice esto es un impuesto sobre la renta por pagar, por lo tanto es un pasivo financiero y debe ser incluido en los instrumentos financieros básicos. Un pasivo por impuesto a las ganancias se genera como resultado de requerimientos legales impuestos por los gobiernos. Él no se genera mediante cláusulas contractuales, por ello no lo podemos considerar un pasivo financiero. La contabilización de ese impuesto a las ganancias o ese impuesto por pagar se tiene que tratar de acuerdo a la sección 29 de la NIS para pymes, impuesto a las ganancias. Para cerrar la clase, observemos un último ejemplo de un caso que no cumple con la definición de instrumento financiero básico. Durante cada uno de los últimos 20 años, una entidad de catering ha pagado 50.000 unidades monetarias para cubrir los costos del carnaval de la villa en que opera la entidad. La entidad goza de un gran reconocimiento por ser la patrocinadora principal del evento anual y en sus anuncios comerciales se hace referencia a su condición de patrocinador principal del carnaval de la villa. Los pobladores ahora esperan que la entidad pague 50.000 unidades monetarias para cubrir los costos de carnaval de este año. Como ustedes observan, esta entidad de catering ha realizado este pago año tras año. Es decir, durante los últimos 20 años ha creado la expectativa de ser esta entidad la que financie el carnaval de la zona. La obligación de pagar 50.000 unidades monetarias no surge de un contrato, por lo tanto no puede considerarse un pasivo financiero. La obligación puede en este caso cumplir las condiciones para ser reconocida como una obligación implícita, que se encuentra bajo el alcance de la sección 21, provisiones y contingencias. Es decir, ya que hemos observado que a través de los anuncios comerciales y el patrón establecido de pagar siempre todos los años este patrocinio, la entidad ha despertado esa expectativa válida en los proveedores y los pobladores sobre la realización de ese pago para el carnaval, pues él debe provisionar
esa obligación implícita. Pero no se puede considerar en ningún momento esta obligación como un contrato, por lo tanto no se define como un pasivo financiero. Es muy común que al comenzar a estudiar instrumentos financieros o normas internacionales de información financiera, el aprendiz se sienta un poco desconcertado, desmotivado o preocupado sobre el ejercicio profesional. Los invito a que reflexionemos un poco con este pensamiento. Nuestra mayor debilidad es rendirse. La única manera de tener éxito es intentarlo siempre una vez más. Una de las particularidades que tienen las normas internacionales de información financiera es que son dinámicas y hay que estudiarlas, ser constantes en la formación y transmitir el conocimiento. Espero que tengan una excelente jornada y nos vemos en una próxima oportunidad.